Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Este día vamos a empezar con un nuevo segmento y empezar desde párrafo 112. Así que, pero antes de empezar me gustaría tal vez recordar un poco del párrafo pasado, ya que sabemos que es la continuación en párrafo 112. Pero me gustaría hacer un pequeño recuerdo de qué es lo que se dijo. Y dijimos que parte de esencial en estos párrafos, en párrafo 110, fue párrafo 110, y hoy vamos a empezar con párrafo 111. Se dijo de que no hay práctica, no hay teoría sin práctica. Y en este caso, nosotros fuimos agregados al sistema político, y en párrafo 110 al principio doy una noción en una forma sarcástica, por decirlo así, de que tenemos graduados, tenemos legados de derechos, tenemos políticos que son integrados al sistema del mundo, como se ha venido en Europa, Asia, en Medio Oeste, desde miles de años. Y acordémonos que nuestra historia empieza 201 años atrás. Si queremos ser un poco más notable, podemos decir 500 años atrás, desde la llegada de Cristóbal Colón. Si lo queremos poner de una manera contextual mucho más amplia, hacia la historia del legado que tenemos, de dónde venimos, de qué procedemos, entonces podemos tomar eso. Pero si tomamos la instancia legal, entonces podríamos decir que desde dónde empieza. Y no tenemos lo que se dijo en videos anteriores, o que se trató de dar a entender, es de que generalmente nuestra historia no ha sido basada a generar economía, a generar un legado, a generar un valor económico basado en esa esclavitud. Entonces, cuando se argumenta sobre derechos de trabajadores, derechos para los ciudadanos, entonces nos tomamos adentro de ese sistema, nos introducimos a eso, aunque nosotros no tenemos el conocimiento de esto. Pero ahí es donde vamos, y ahí también entra el tema de cómo tenemos una sociedad que queremos vivir de una forma que no concuerda con las acciones que tenemos, y esa es una gran disonancia de la realidad, porque nos lleva lejos de una realidad que en verdad debería ser a lo que tenemos. Y por lo general siempre depositamos esta confianza en los políticos, pero sabemos a dónde nos han llevado. Y recordemos que esto fue escrito casi 10 años atrás. Algunas cosas tal vez podrían estar fuera de contexto, pero por lo general podemos razonar de nuestra propia manera, si concuerda con la vida social que tenemos en el presente. Ya es discreción de ustedes, pero eso es lo que se dijo. Y tomamos un ejemplo de Estados Unidos, un país que se centró al realismo de todo eso, y con los 5 ejemplos que vi, demuestran eso. Podemos argumentar que demuestra una forma diferente, un nuevo actor en la historia del mundo haciéndose presente, y está la religión, que juega un rol bastante importante. Una nueva religión, no una nueva religión, pero una nueva secta del cristianismo, la iglesia episcopal, con tendencias de la iglesia anglicana y de la iglesia suiza de ortodoxa. Y la iglesia anglicana, lo especial que tenía, que era tomado de Inglaterra. Y ya argumentamos en videos anteriores sobre cómo la iglesia también tenía un rol en el Imperio Romano, y que fueron los romanos quienes llevaron
expandieron el imperio y con ellos llevaron la religión hacia Inglaterra, pero en la traslación de la literatura de latín a la lengua inglesa, muchas de las palabras no tenían no estaban conectadas a la realidad de Inglaterra, de la gente de Inglaterra, y desde ahí se empezó ese legado de una sexta diferente por el mismo desarrollo lingüístico. No existía y se miraba como una forma de tomar ventaja, o como coloquialmente dicen, bajarse a la gente, de que hacerlos creer una cosa que no tenía relevancia en la lengua propia de esa gente, y de esa forma la creencia solo era una forma vaga de creer en algo de que en realidad no necesitaba, podía justificar otras cosas. Y esa es la importancia de la religión en el contexto cultural, en el caso de precolombino, de los nativoamericanos. Podemos empezar a entender por qué algunas de las por qué prácticamente todo ese legado se fue borrado por ese mismo hecho, que lo que se consideraba todo pagano de esta tierra tuvo que desaparecer, y fue hasta que empezó el caso de la república que se empezaron a considerar legados históricos, de dónde provenían estas cosas que se le llaman pirámides, porque se encuentran tumbas, se encuentran herramientas de esta época, cosas que no existían en aquel tiempo. Así que en ese párrafo hablamos de estas cuestiones, y de esa misma forma nosotros somos introducidos a esta antihistoria de lo que comúnmente se creía antes de la independencia de 200 años atrás. Nosotros habíamos sido parte del legado, pero a la par de Estados Unidos, y Estados Unidos es el mejor ejemplo que podemos tomar en este caso, por ser un país independiente, haber luchado guerras de independencia, haberse opuesto a estos legados que comúnmente se consideran adentro de la sociedad, que se toman ya por hechos, que así son, pero en realidad tienen un contexto mucho más severo. Y cuando pretendemos en una forma de dar un punto de vista sobre derechos, no se toma mucho en cuenta, o tal vez no tenemos la experiencia de esto por ese mismo hecho, porque no lo hemos vivido, entre comillas. Pero la consecuencia de eso, de no haberlo vivido, es que tampoco sabemos cómo es tratar también como esclavo a otra persona. Entonces, esa es parte de lo que se dice en ese párrafo, y se trata de dar claro. Y como veremos en párrafo 111 también. Así que, sin mucho que decir, empezamos con párrafo 111. La noción de trabajar hacia la construcción de una nación, por efecto, a El Salvador como antihistoria, inicialmente ha sido de la lucha del prójimo contra el prójimo. 2 puntos. En Europa, la construcción de muros, alimentos, armas y la ética comunitaria que se entregan intrínsecamente los valores en estos países. En América, estas luchas se llevaron a cabo para la búsqueda feudal de deseos, o pasiones que aún hasta la fecha siguen presentes. Entonces, hemos aprendido de este legado, de cómo en el caso de la historia de Occidente, que ha sido más influenciada en nuestra historia, podemos empezar a entender de cómo el feudalismo fue bastante prominente, y la religión también adentro de la historia de Europa, de cómo se ha venido, de dónde se han venido aprendiendo las diferentes formas de hacer algo. Por ejemplo, la culinaria, la comida, algo bien específico a una sociedad, y lo podemos observar en diferentes sociedades. Podemos ir a Europa y confirmar de que cada país de Europa tiene una forma de comida, algo que los identifica propios
geográficamente propio de ellos y una manera de hacer las cosas específicamente a ellos. Entonces, el paladar es conformista de esa manera.